Cubrimos El Salvador de punta a punta para llevar a su pantalla el más completo resumen de los hechos que generan noticia durante la semana. Desde Aguachapán hasta La Unión. Recorremos El Salvador de punta a punta y penetramos hasta el último rincón del país. Noticiero Nacional 7 días, la única cadena informativa de El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a las informaciones. Este es El Sol de Morazán, su espacio de noticias. Hoy es 1 de julio del año 2011. Estamos en un viernes, en una nueva antesala de un fin de semana, iniciando un nuevo mes. Gracias por estar con nosotros. De inmediato le damos paso a los titulares de esta edición estelar de noticias. Estos son los titulares para esta edición de noticias. Marvin Ulises Martínez, de Quinflip, queda libre bajo medidas cautelares. Salir del país únicamente. Familias afectadas por lluvias en Apopa. Es un poco considerable. Los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la mira de los diputados. Elegidos para un nuevo periodo. En el campo internacional, Hugo Chávez confirmó que padece de cáncer. Estas y otras noticias en el noticiero El Sol de Morazán. A continuación. Bien, gracias, y de inmediato empezamos el detalle de las informaciones. Esta madrugada una persona fue atacada a balazos en su vivienda de la colonia Las Flores de San Francisco Gotera. Una persona resultó gravemente lesionada tras ser atacado a tiros la madrugada de este viernes en su casa de habitación en la colonia Las Flores de esta cabecera departamental. Según la información extraoficial, la víctima es el señor Ramón Amaya, de 53 años, quien recibió varios impactos de bala de un sujeto desconocido a eso de las 5 de la mañana. Según se supo, la víctima es un empleado de Fovial, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de San Miguel. Armando Reyes, Sol TV, El Sol de Morazán. Bueno, eso quiere decir que sigue la ola violenta en San Francisco Gotera. Y vamos a más noticias del ámbito local. Marvin Ulises Martínez, el joven reggaetonero de esta cabecera departamental, quien estaba siendo, o es procesado, más bien dicho, por delitos de privación de libertad, pues hoy recobró su libertad. El juzgado primero de paz de San Francisco Gotera le ha dado la libertad, pero bajo medidas cautelares. Marvin Ulises Martínez, mejor conocido como The Quinflip, recuperó este viernes su libertad tras permanecer detenido por varios días junto a su amigo en las Bartolinas de la PNC, acusado del delito de privación de libertad y violación en contra de una menor de 13 años. Eso es tremendo estar ahí, eso es sofocación y todo eso es feo, la verdad. No te soportas ni que seas en tu baño, a veces te hostiga. Imagínate ahí de que te vas a estar 3 días, yo estuve aproximadamente 4 días, estuve ahí, ¿no? Había unos que se iban, llevaban otros, tuve 15, tuve 19 y así subían el rating de personas. Estar incómodo ahí, dormir en pedazos de cartones en diario, el mal olor que se siente es tremendo. No salir del país únicamente. ¿Firmar? Presentarse cada cierto tiempo, pues eso lo va a establecer el Tribunal de Instrucción, pero ¿alguna multa? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que también debe de cumplirse con lo que es el procedimiento que el Código Penal establece. ¿Qué otras restricciones
Solamente bueno, eso es parte del procedimiento por la naturaleza del hecho, pero en cuanto a las medidas, la única es no salir del país. La audiencia inicial en contra de Martínez se llevó a cabo en un juzgado primero de paz de San Francisco Gotera, quien ordenó la libertad de este joven, pero bajo medidas cautelares, es decir, continúa procesado, mientras que para el otro imputado, Ever Reyes, continuará detenido bajo el cargo de violación. Al otro joven pues sí se le decreta la detención provisional para investigar la situación del problema. Por supuesto, él tiene que ser, no ha mencionado acá, no ha quedado claro, pues tienen que hacerle algunas preguntas a él para ver a qué centro penal se traslada. Marvin Ulises Martínez, de Quinflip, saltó a la fama mediática luego que Sol TV, El Sol de Morazán, le produjera 2 videoclips que fueron subidos a la red de internet. Los videos, según la productora de Morazán, fueron hechos de una manera gratuita, en vista de las condiciones socioeconómicas bastante precarias que tenía el ahora famoso reggaetonero salvadoreño. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán. Bien, con esta información nos vamos a mensajes de nuestros patrocinadores. Cuando regresemos, el detalle de la información del ámbito regional. Quédese con nosotros, este es El Sol de Morazán. Ya regresamos. Al regresar, familias afectadas por lluvias en Apopa. Bien, importante información del ámbito regional. En el departamento de Usulután se tiene programado construir un centro de ciencia y tecnología. Podemos hablar de que tenemos otro grupo de muchachos apoyados desde la municipalidad y que están también preparándose. Con la presencia de diferentes autores de la sociedad del municipio de Jiquilisco, la alcaldía municipal y personeros de la Universidad Nacional de El Salvador llevaron a cabo el inicio de una fase de diagnóstico para la construcción de un importante proyecto. Se trata de un centro de ciencia y tecnología que estaría ubicado en ese lugar. Claro, este es el lanzamiento del estudio de factibilidad del Instituto de Ciencia y Tecnología que esperamos lanzar quizás el próximo año, siendo un poco ambiciosos. Si nos tardáramos un poco, pues quizás habría que esperar, pero en todo caso estamos en el proceso, estamos en la ruta de poderlo conseguir. El aporte de la municipalidad será importante. Aquí ya se proyecta la donación de un terreno de por lo menos 8 manzanas y otorgar distintas facilidades para que el proyecto sea concretizado. Bueno, la municipalidad está jugando un papel importante en este punto. Primero, estamos siendo los gestores del proyecto, estamos gestionando el proyecto. Segundo, vamos a hacer contraparte porque vamos a ofrecer el terreno, un terreno que anda entre 8 y 10 manzanas para la construcción de la universidad. Este centro de ciencia y tecnología vendría a satisfacer la necesidad educativa que se tiene tanto en el municipio de Jiquilisco como en otros circundantes y tomaría en cuenta diferentes carreras de acuerdo a la vocación agrícola del departamento de Usulután. El diseño de ese trabajo de ciencia y tecnología se ha enfocado en 2 grandes áreas estratégicas, no solo para el departamento, que es importante para el departamento, sino que también para el país, que es desarrollar el tema de la ciencia y la tecnología en el área de la biotecnología de granos básicos. Esencialmente va a consistir en poder obtener a través de la opinión ciudadana, a través de la participación ciudadana, ¿verdad?, las necesidades, ¿verdad?, y además las necesidades de educación superior universitaria que existen acá en el municipio de Jiquilisco y sus alrededores, los municipios aledaños. Se espera que este tipo de institutos de ciencia y tecnología, los cuales son varios a nivel de país, estén funcionando a principios del año 2012 como parte de la apuesta de expansión por parte de la Universidad Nacional de El Salvador, a la espera que el Ministerio de Hacienda asigne los fondos presupuestarios necesarios para la concretización de este importante proyecto educativo. Informó para Sucesos José Vigil.
Vamos a seguir recorriendo el oriente del país, nos vamos hasta La Unión. Allá nuestros compañeros del Canal 9 nos informan de un festival de la canción popular y religiosa que se desarrolló en las últimas horas en la ciudad Puerto de La Unión. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Hoy, en el complejo educativo Raúl Flores Moreno, se celebró el primer festival de la canción popular y religiosa, donde participaron 16 instituciones del departamento de La Unión. Hoy tenemos acá el evento del festival, primer festival de la canción religiosa y popular. Tenemos invitados de diferentes escuelas en los cuales son los alumnos los que van a participar cantando, ¿verdad? Ya que esto está dentro del desarrollo del plan social educativo, vamos a la escuela, un sueño posible. Y pues se trata de ver y de que los alumnos pongan de manifiesto sus habilidades y destrezas que ellos tienen. Ese día tenemos la presencia de 16 escuelas. Están aquí con los directores, con sus docentes, con los profesores de educación musical, que son los que los están apoyando a estos jóvenes para que desarrollen sus habilidades. Aquí vamos a presenciar nosotros, cantantes. Hablamos con el jefe de la Unidad de Arte y Cultura de la Departamental de Educación, donde conversamos de los criterios a calificar en este festival. Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada. Uno de los criterios que se van a calificar, naturalmente, pues va a ser la presentación, el uso, adecuado de los ademanes y los gestos que van a acompañar de manera simultánea a la melodía, ¿verdad? A la voz, ¿verdad? La tonalidad, el ritmo, que no sea ni tan rápido ni tan lento y que todo vaya acorde con la pista que ellos traen, o si van a hacerse acompañar en vivo de algún instrumento que van a ejecutar, por ejemplo la guitarra o un piano. Estos alumnos dejaron una huella artística este día, exponiendo su mejor arte, informó para Noti 9, Gilberto Gómez. Bien, y vamos a seguir con más noticias, recorriendo la información de nuestras televisoras afiliadas. Nos vamos hasta el municipio de Apopa. Allá, pues, con la entrada del invierno, muchas personas que viven a la orilla de los ríos, como el Metayate, entre otros, de la zona de los alrededores de Apopa, se ven afectadas. Sus empobrecidas casas, pues prácticamente se las lleva el río. El gobierno central, nos dicen nuestros compañeros del Canal 67 en esta nota, se preparan con un proyecto habitacional para, pues, a lo mejor recibir a las víctimas. En años anteriores, las tormentas tropicales en nuestro país han dejado una estela de pérdida, dolor y malestar para los que han perdido todo, y en Apopa no es la excepción. El daño es un poco considerable, ¿verdad? Algo carito. Y, mire, no es mentira, mire cómo estoy. ¿Cuántas familias se ven afectadas? Aproximadamente cerca de 50 familias. Alrededor de 6 comunidades en el municipio son las que nos llaman poderosamente la atención, entre ellas la comunidad Miramundo, Las Cañas, Olivos y Mengíbar, Colonia Chintú número 1, también el Tomayate, Los Naranjos, por efectos de algunas cárcavas que se han dado ahí. Con estas comunidades tenemos una estrecha coordinación y comunicación para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Habitantes de diferentes colonias y caseríos pronto contarán con viviendas prometidas por el gobierno central. Estas personas habitaron en estas casas temporales provisionalmente, mientras se construían las permanentes. Este proyecto estaba para haberse completado hoy en junio, porque ya a esta altura el proyecto está ya desfasado en el tiempo. Entonces la empresa tiene prácticamente para entregarlo a más tardar agosto, septiembre, porque por el tiempo, y esto también viendo también por el invierno que estamos ya prácticamente en él. Entonces uno de los objetivos
de la administración de la doctora es de que las personas que están en las viviendas temporales hagan uso de los apartamentos ya en una situación más segura. Entonces, el objetivo es ese, que lo entreguen a más tardar en agosto, septiembre. La idea del gobierno local es dejar las viviendas temporales en pie, esperando proporcionarlas de albergue si llegase a ocurrir otro siniestro. Lo cierto es que los habitantes de estas comunidades, en donde sus hijos juegan y se desarrollan, pronto contarán con viviendas más seguras. Desde Apopa, de LBTV, el canal de la verdad, informó David Sarabia para Telenoticias 21. Amigos televidentes, haremos una pausa, mensajes de nuestros preciados patrocinadores. Cuando regresemos, el detalle de la información del ámbito nacional de última hora. Ya regresamos. Al regresar, los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la mira de los diputados. Gracias por seguir con nosotros en el Sol de Morazán, la información del ámbito nacional más importante. Ya es un hecho que los partidos PDC y PCN pues prácticamente han desaparecido en las últimas horas. El Tribunal Supremo Electoral ha dado ya la clausura de estos dos partidos. Crisis institucional que no hay eso, sino que todo está. Antes de emitir declaraciones oficiales, el magistrado presidente publicaba en la red social de Facebook un acuerdo del ente electoral. Crisis institucional que no hay eso, sino que... Una hora después, brindaban estas declaraciones. Hemos resuelto cancelar la inscripción de ambos institutos políticos. Pero la resolución no fue unánime. Esta resolución ha sido tomada por 3 votos, de 5 votos de los magistrados, su servidor, presidente Eugenio Chicas Martínez, del magistrado Eduardo Urquía Bermúdez y del magistrado Gilberto Canjura. 2 votos en contra, el de Walter Araujo y Fernando Argüello. No solo no firmé, sino que no voté en contra de esa resolución. O sea, no es lo mismo no firmar que votar en contra. Aseguran que la resolución no tiene respaldo jurídico y plantean su argumento. Cuando hay una elección presidencial donde hay un sistema mayoritario, transformarlo esto en un componente de cancelación de un partido político. Son elementos estrictamente jurídicos. A nosotros no nos importa si nos gusta o no nos gusta, si debe o no debe, sino que son elementos estrictamente jurídicos. Los institutos políticos ya fueron notificados. La dirigencia del PCN y del PDC tienen 24 horas hábiles para poder apelar a esta resolución. Quiere decir que es el lunes 4 de junio, aproximadamente a las 3 de la tarde, el tiempo estipulado para poder presentar este recurso. De ahí, el Tribunal Supremo Electoral tiene 48 horas hábiles para poder dar una sentencia definitiva. Melida Araniva, Telenoticias 21. Cambiamos de tema, pero siempre información del ámbito nacional. Los colegios privados han redoblado la seguridad por el acoso y que también son víctimas de la delincuencia y las pandillas. En alerta, así se encuentran los colegios privados, no quitan el dedo del renglón, reforzando la seguridad de sus instalaciones que eviten la penetración de las pandillas. No podemos cerrar los ojos y tapar el sol con un dedo tampoco, ¿verdad? O sea, existe esa problemática y por la misma razón que aceptamos que existe esa problemática es que hacemos esfuerzos grandísimos en los colegios privados para que se hagan programas. El presidente de la Asociación de Colegios Privados asegura que al interior de los centros no hay miembros de maras, pero el asedio puede darse a la salida, en colegios ubicados en lugares vulnerables. Tenemos colegios en Soyapango, por ejemplo, en Apopa, Ilopango, que de repente se encuentran en zonas geográficas que puede ser que se encuentren en medio de algún tipo de pandilla o algo así, ¿verdad? O alrededor de eso. Pero la policía, a través del Departamento de Prevención, está haciendo lo propio. Sí, estamos trabajando con ellos ahí. ¿Por qué razón?
por lo mismo. Las malas pandillas pues pueden ingresar a estos centros escolares. Es de todo sabido también de que dentro de los centros escolares pues tenemos dos grupos de pandillas estudiantiles, llamémoslo así, como los nacionales y los técnicos. La policía asegura que no solo las pandillas acechan los colegios privados, sino que han detectado otros peligros. Es el consumo de drogas como que marihuana y algún tipo de piedra, o sea, el crack. Y también el consumo de alcohol. Para eso nuestros colegios están preparados para orientar. El peligro, según la policía, es que no solo jóvenes de sectores pobres son pandilleros, sino también hay pandilleros en clase media alta. Los colegios privados más expuestos son los que están cerca de comunidades o en colonias de municipios más populosos. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21. Bien, en más noticias continúa la polémica por el decreto 743. La mayoría de los legisladores hablan de continuar fomentando el diálogo interinstitucional del Parlamento y la Corte. Elegidos para un nuevo periodo. Sin embargo, existen quienes consideran que de persistir las sentencias con 4 votos, podrían ser sancionados los magistrados. Con esto les estamos mandando un claro mensaje como asamblea. Nosotros creemos que debe de prevalecer el diálogo, pero si ellos continúan en este tipo de actitudes de no querer acatar la ley, pues prácticamente obligan de alguna manera a que uno pueda pensar en otro tipo de situaciones. El decreto 743 estableció que los magistrados constitucionalistas debían resolver por unanimidad. A eso se sumó una petición de destitución en su contra. No estamos viendo este tema como un tema a darle tratamiento. La posición del FMLN parte de que ellos no estuvieron de acuerdo con el decreto y no apoyan tampoco la desaparición de la disposición. Mientras estas posiciones de los políticos continúan, los principales abogados del país presionan porque se elimine el decreto. Fernando Aragón, Telenoticias 21. Bien, con esta información del ámbito nacional hacemos de nuevo una pausa, regresamos con el detalle de la información del orden internacional de última hora. Ya regresamos. Al regresar, las notas de carácter internacional. Cubrimos El Salvador de punta a punta para llevar a su pantalla el más completo resumen de los hechos que generan noticia durante la semana. Desde Aguachapán hasta La Unión. Recorremos El Salvador de punta a punta y penetramos hasta el último rincón del país. Noticiero Nacional 7 días, la única cadena informativa de El Salvador. Nos seguimos con ustedes para llevarles más información, esta vez del ámbito internacional. A continuación. El anuncio del presidente Hugo Chávez sobre el cáncer que padece ha generado expectativa tanto en Venezuela como en la comunidad internacional, mientras que los debates sobre su sucesión y la fecha de su regreso al país toman fuerza entre las filas oficialistas y opositoras. La comunidad internacional no ha sido ajena a la noticia.
El ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, vuelve a la escena política francesa después de que periódicos estadounidenses informaran sobre un posible desplome del caso donde es acusado de abusar sexualmente de una mujer. En las filas socialistas, partido opositor al que pertenece, se pidió suspender las elecciones internas para elegir al candidato presidencial. Marruecos celebra un referéndum de reforma constitucional propuesta por el rey Mohamed tras las recientes protestas prodemocráticas. En caso de aprobarse, el primer ministro y el parlamento tendrían más poderes. Las estrellas sudamericanas del fútbol mundial se visten con los colores de su país para disputar la Copa América. En esta fiesta del fútbol, la principal figura es sin duda Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo. Es la huelga más multitudinaria en las últimas décadas en el Reino Unido y se suma a la ola de protestas en Europa por los planes de recortes de los gobiernos. Aquí, el gremio de los maestros y otros sindicatos de empleados del Estado rechazan las reformas al sistema de pensiones del sector público. Y este jueves salieron a la calle para recordárselo al conservador primer ministro David Cameron. Este es un ataque contra nuestra profesión, no solamente nuestras pensiones. ¿De verdad la gente quiere que a sus hijos les enseñen personas de 68 años? Es necesario porque este gobierno no está escuchando lo que le decimos y ya decidieron cuál será el resultado de las negociaciones. Por eso venimos a decirles que estamos hablando en serio. Esto es importante para nosotros. Este patio de colegio en absoluto silencio y calma es una de las consecuencias del paro, que afectó al 40% de las escuelas estatales en Inglaterra y Gales. Cerca de una cuarta parte de los empleados públicos se sumaron a la huelga, entre ellos el personal de inmigración de los aeropuertos y los miembros de seguridad del Parlamento. Yo entiendo que haya sentimientos muy fuertes acerca de las pensiones y definitivamente queremos asegurarnos de que todos en el sector público y especialmente los maestros reciben pensiones decentes, pero no es una buena idea hacer una huelga hoy. Estamos en el medio de las negociaciones. Según los gremios británicos, esta huelga de profesores y funcionarios es solo el comienzo de las movilizaciones en contra del plan de ajuste del gobierno de David Cameron y anuncian una campaña sindical inédita en este país en 30 años desde los tiempos de la conservadora Margaret Thatcher. Las partes volverán a las conversaciones la semana próxima, pero si no llegan a un acuerdo, los gremios volverán a las calles en los próximos meses. En Londres, Natalia Pianzola, BBC Mundo. Pro-palestinos protestaron en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Atenas en rechazo a las declaraciones de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, quien afirmó que los organizadores de la Flotilla de la Libertad tratan de provocar a Israel. Los manifestantes lanzaron consignas y mostraron carteles contra las palabras de Hillary Clinton. La diplomática afirmó que las posibles acciones militares de Israel contra la Flotilla de la Libertad estarían justificadas. Los activistas dicen que el cierre naval es ilegal y constituye un castigo para los residentes en Gaza. Una flotilla de barcos zarpará la próxima semana desafiando el bloqueo naval israelí en la franja de Gaza. Este centro, a 40 kilómetros de Sarajevo, alberga uno de los complejos militares más grandes construidos en la antigua Yugoslavia. Su finalidad era la de proteger al presidente Tito y a su cúpula militar en caso de una guerra nuclear. Su construcción duró 26 años y costó más de 4.000 millones de dólares. Ahora las habitaciones y los pasillos del búnker, que se encuentra a una profundidad de 280 metros, se han convertido en una galería de arte para las obras de 44 artistas de 80 países. Este es un proyecto que se refiere al periodo de la Guerra Fría, donde la evaluación de las consecuencias pasadas siguen presentes hoy. Alrededor de 3.000 personas visitaron la galería durante los primeros 3 días desde su inauguración. Se espera que el refugio nuclear se convierta en un punto de reunión para artistas locales e internacionales, pero también un lugar de atracción turística para aquellos que quieran examinar la Guerra Fría y conocer sus secuelas. Bueno, y con esta información llegamos ya al final de nuestra emisión de noticias correspondiente a este día 1 de julio, este viernes. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un feliz fin de semana y pase una feliz noche. Buenas noches.